es lo que quiere nuestro Creador y Redentor, si no entendemos qué es lo que Él nos está demandando a nosotros, nos vamos a encontrar haciendo, lógicamente, nuestra voluntad. Entonces, no hay más que o estás haciendo la voluntad de Dios y estás viviendo para hacer la voluntad de Dios, o estás haciendo tu voluntad. Cuando nosotros decimos que es importante hacer la voluntad de Dios, debemos, para hacer la voluntad de Dios, lógico, conocerla. Cuando me encuentro a una persona que es religiosa o que pertenece a cierta organización o denominación, siempre le pregunto, ¿verdad? Oye, ¿tú haces la voluntad de Dios? Y la persona inmediatamente contesta, bueno, hago esto, me porto bien, voy a mi servicio el domingo. Y le digo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, es lo que me han enseñado. Y le pregunto, si tú no conoces la Biblia, es donde se revela la voluntad de Dios, ¿cómo sabes que lo que tú estás haciendo es lo que a Dios le agrada? Es exactamente como en un matrimonio. Hagan de cuenta que la esposa se voltea en la cama para el otro lado y se pone una máscara, la máscara del santo. Y ahí está la señora volteada para allá, y el marido, ¿verdad?, llega y le dice, mira, te traje esta sopita de lentejas, y así tienen 6 meses o un año. O sea, durante 6 meses, un año, él no le ha dado oportunidad a ella a que se voltee, a que se quite la máscara y le diga, mira, para comenzar, la sopa de lentejas no me gusta la de cebolla. En segundo lugar, no me gusta que me despiertes a estas horas. En tercer lugar, en la mañana me gusta el jugo de naranja. O sea, hasta que la otra persona nos revela lo que le gusta, nosotros descubrimos qué cosa, su voluntad, lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, la persona religiosa se acerca a un Dios que no conoce, que no se ha volteado y que no le ha permitido hablarle, y se acerca y le trae, pues, que la olla de mole, que las flores, que esto, que las peregrinaciones, sin saber si eso le agradece a Dios. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que ninguna de esas cosas le agradan a Dios, porque Él es el que ha determinado y establecido los términos para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces no nos acercamos en nuestros términos, es que yo creo que esto es lo que le gusta a Dios, yo pienso que esto es lo mejor para mi vida. Es que no funciona así la vida cristiana. La vida cristiana es venir y caer y decirle, Padre, haz con tu siervo según tu voluntad, haz tu voluntad en los cielos como en la tierra. No mi voluntad, sino tu voluntad. Esta es una persona que será grandemente bendecida por Dios. Porque no puede haber dos voluntades en el universo. Repito, o estás viviendo para hacer la voluntad de Dios, o estás haciendo tu propia voluntad. Vamos a comenzar en esta noche a ver algunas verdades al respecto de la voluntad de Dios. Los que quieran llevar el estudio, apunten número 1. Dios ha revelado su voluntad solo en la Biblia. Dios ha revelado su voluntad solo en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo 2:15. Y dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos nosotros procurar presentarnos y que Dios nos ponga 10 de calificación. ¿Qué significa presentarnos como a Dios aprobados? O sea, ¿quién es el que va a aprobar y el que va a determinar si lo que yo estoy haciendo con mi vida es correcto? Mi esposa me puede dar consejos, mi hermano puede dar consejos, etcétera, etcétera, pero
en el último de los casos, finalmente es Dios el juez, ¿verdad? Porque nos podemos encontrar haciendo muchas cosas que creíamos que era la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Procura, con diligencia, con perseverancia, échale ganas, para que cuando vengas delante de Dios, Dios apruebe lo que estás haciendo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no venga yo hoy en la noche antes de acostarme y me hinque y le diga, Padre Santo, estoy enfermo, o te pido por mi hijo, por mi hija o por mi esposa, y en ese momento Dios me diga, qué vergüenza que me estés pidiendo eso cuando hay pecado en tu vida desde hace una semana. Procuremos cuando nos presentemos delante de Dios, que Dios nos apruebe, y que cuando vengamos con Dios, no vengamos con vergüenza, sino con una conciencia limpia, con una fe no fingida. Ahora bien, tú tienes vergüenza por lo que hiciste ayer, antier o antes de antier, entonces no vengas a Dios y le pidas nada sin que antes le pidas perdón. Y ya que le pides perdón, Dios te lava con la sangre de Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos, y después comienzas a pedirle. Veamos en 2 de Timoteo 3, denle la vuelta al capítulo 3, versículo 16 y 17, y veamos lo que se nos revela acerca de la Biblia. Toda la Escritura, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, escuchen, es inspirada por Dios. La palabra inspiración es dentro, spiro, soplar. Vamos a traducirlo. Toda la Biblia es soplada por Dios. O sea, todos los 40 autores de la Biblia, de los 66 libros que forman el compendio de la Biblia, todos estos hombres no escribieron la Biblia según lo que ellos pensaron o se inspiraron en el mar o se inspiraron como poetas, sino que cuando estaban escribiendo la Biblia, Dios estaba soplando en sus mentes los pensamientos de Dios. Esto lo significa inspirado por Dios. Cuando un cantante cristiano compone una canción y decimos, Dios mío, qué canción tan preciosa como Dios de pactos, que guardas tus promesas, canciones que nos inspiran y que sabemos que nos mueven el corazón, nos damos cuenta que fueron sopladas, inspiradas por Dios en ese instrumento que es ese cantante o ese autor. Entonces, todas las cosas que vienen de Dios, Él las pone en nuestra mente. Sus pensamientos nos los sopla. Y la Biblia es útil, número uno, para enseñarnos. No existe ningún otro libro en la historia, ni en los billones de volúmenes de literatura que existan, que te digan y que te enseñen cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo, cómo portarte como ciudadano, cómo gobernar un país, cómo ser presidente municipal, cómo ser presidente de una nación, cómo ser cristiano, qué debemos hacer, cuál es el problema de la humanidad. Solo la Biblia es el libro perfeccionado que nos puede decir y enseñar lo que en la vida debemos hacer. En segundo lugar, la Biblia es útil para redarguirnos. Esto significa que es el único libro que nos convence de pecado. Nadie más que la Biblia me puede decir si lo que estoy haciendo es bueno o es malo. No me importa lo que diga el psicólogo, lo que diga el psiquiatra, lo que diga la doctora Corazón, lo que diga tu padrino Walter Mercado, lo que diga mi suegra, lo que diga mi tía, te habla tu suegra, mijita, pues yo creo que deberías hacer esto, te habla tu tía, pues yo creo que deberías hacer esto, sobrinito, y te habla o tu abuelo, ¿verdad? Pues yo pienso que esto, y cuidado cuando un cristiano va y pide consejo y la persona que le está dando el consejo no usa la Biblia. Cuidado. Pero es que es mi mamá, puede ser tu mamacita linda, querida, encantadora, chula, celestial. Pero si tu mamacita chula, encantadora, celestial no está llena del conocimiento de Dios bíblicamente,
el consejo que te está dando puede parecer que es bueno, pero no está basado en la palabra de Dios. Solo la Biblia nos puede redarguir, convencer de en qué área estamos mal. En tercer lugar, la Biblia nos corrige. ¿Esto qué significa? Nos hace regresar al camino. O sea, vamos a imaginarnos que el camino de Dios es así, ¿verdad? Es recto. Entonces, una vez que nos metemos en el camino de Dios, la Biblia nos enseña cómo mantenernos en el camino. Cuando nos salimos del camino de Dios, la Biblia nos convence que estamos fuera del camino de Dios. En tercer lugar, no solamente nos convence, sino que también nos dice cómo corregirnos, o sea, cómo regresarnos y volvernos a meter en el camino. Porque solo la Biblia nos puede corregir. Y en cuarto lugar, es útil para instruir. Nos dice cómo mantenernos en el camino cristiano. Entonces vamos a resolver, la Biblia nos enseña cómo caminar con Dios, nos convence cuando nos salimos del camino de Dios, nos dice cómo regresar al camino de Dios y nos enseña cómo mantenernos en el camino de Dios. Muy bien. En segundo lugar, una vez que sabemos y que no podemos tener dudas y tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra, de la Biblia, debemos en segundo lugar saber lo siguiente: Dios se agrada únicamente cuando hacemos su voluntad. Hermano, que me fui al Nevado de Toluca de rodillas y di vuelta. Me acosté en una cama de nopales. Me puse hormigas con miel para poder expiar de toda la golpiza que le di a mi esposa y para mostrarle a Dios que la amo mucho. No importa lo que tú... Y le hice un convento a las monjitas. Hice un asilo para ancianos. Compré un edificio y se los regalé a los de Vida Nueva. No importa lo que tú hagas, si lo que tú haces, el motivo detrás de lo que tú haces, no es la voluntad de Dios, dice la Biblia en Proverbios, Dios no se goza del sacrificio de los impíos, se goza de que hagamos su voluntad. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible. ¿Qué significa imposible? Búscale, hazle, trata de hacer lo que tú quieras. No se puede, sin fe, agradar a Dios. Y este fue precisamente el pecado de Caín. Cuando los primeros dos hombres, hijos de la primer pareja, Adán y Eva, Caín y Abel, supieron de sus padres, Adán y Eva les enseñaron cómo deberían, cuando Dios los llamara, cómo deberían de presentarse delante de Dios. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios porque Dios se la reveló a Adán y Eva. Y cuando Dios le dijo a Caín y a Abel, tráiganme una ofrenda, ellos sabían que no deberían de traerle a Dios nada del fruto, del sudor, de sus obras, ni de su trabajo, sino que la ofrenda que deberían de traer a Dios era un sacrificio, con sangre. Porque desde el principio de la Biblia Dios estableció que a través de la muerte de un inocente podría Dios enviar al Mesías, que era el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces va Abel y mata lo mejor de sus ovejas y le trae a Dios el sacrificio. Es lo que Dios pidió que trajeran cuando se presentaran delante de él. Y Caín va y le trae lo mejor del huerto o el fruto de sus obras y de su trabajo. Y pasa algo tremendo. Dios le dice, Abel, gracias hijo mío, acércate al gozo de tu Señor. Y a Caín le dice, no quiero lo que tú me estás dando. En el momento en que Dios rechaza a Caín, Caín se enoja con Dios y se le pone al brinco a Dios. Y todavía Dios en su gracia le dice, ¿por qué te enojas? Génesis 4, ¿por qué decayó tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás recompensado?
pero si no, el pecado está a la puerta. Entonces Caín, al darse cuenta que es rechazado por Dios y su hermano es aceptado por Dios, arde en envidia, que se convierte en celos, que se trasluce en un odio y acaba en un asesinato, en el primer derramamiento de sangre de la historia humana. Va y mata a su hermano, y dice Primera de Juan capítulo 3 que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Y desde entonces las personas que no hacen la voluntad de Dios te van a odiar. Diles a tus amigas, ¿sabes qué? Yo no voy al reventón contigo, ni voy a acostarme con mi novio. Ay, monja, mojigata, retrasada mental, antigua, cálmate, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Rita de Casia, y te van a perseguir, eres una loca. Fíjate nada más, todas las cosas que te dicen, porque mantienes la pureza y porque hay una virtud en tu vida que el mundo odia, y lo mismo con los hombres. Te invitan tus amigos, vamos a hacer esto y el otro. Mira, yo no voy a tomar contigo, ni me voy a emborrachar contigo, ni voy a salir contigo, porque dice 1 Corintios 5, que no salgas con ninguno que llamándose hermano fuere borracho o fornicario. Con el tal, ni a Vips un café. Pero en el momento en que tú tomas esta determinación y estas convicciones en tu vida, la gente te rechaza. Y la gente te persigue y te ultraja y te calumnia porque no vas con ellos en el mismo desenfreno de decadencia moral. Entonces tenemos que comprender el mecanismo de cómo funciona todo esto para que no te asustes. Porque cuando uno busca hacer la voluntad de Dios, desatas la guerra contra los que van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a Proverbios 19, Proverbios capítulo 19, versículo 23. Y veamos esta verdad, que la persona que hace y obedece la voluntad de Dios es grandemente bendecida y recompensada. Pero a las personas que no hacen la voluntad de Dios, sufren como ustedes no se imaginan, por su desobediencia. El pecado, nunca se te olvide, nos hace sufrir. El pecado nos hace sufrir. Dice Proverbios 19, versículo 23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivas con su temor en su corazón. Aquí tuvimos una serie, ¿se acuerdan? Ya la acabamos, el temor de Dios. Y si no, pues la puedes conseguir ahí atrás. ¿Qué es el temor de Dios? Tenerle miedo a Dios es una grande diferencia entre temer a Dios y tenerle miedo a Dios. Lo explicamos en la serie, el temor de Dios. El temor de Dios es vivir con la conciencia continua de que Dios me ve las 24 horas, conoce mis pensamientos, las intenciones de mi corazón y me pagará conforme a mis obras. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es no hacer nada a escondidas, creyendo que como Dios no te ve, puedes guardar ahí la pornografía debajo de tu colchón. Puedes rentar un video o porque nadie te ve ni los hermanos te ven, pero Dios te está viendo. Tú no harías lo que haces a solas con tu novio o con tu novia si tuvieras el temor de Dios. Lo haces porque no tienes temor de Dios en tu vida. Tú no le robarías a Dios en sus diezmos si tuvieras temor de Dios. Lo haces porque crees que te puedes burlar de Dios y puedes saltarte sus leyes. Pero dice la Biblia que el que tiene el temor de Dios vive lleno de paz y de descanso. Y no serás visitado del mal. No tienes que comprarte una pistola para protegerte, no tienes que alquilar a guaruras para que te guarden, no tienes que blindar tu coche para que no te vayan a asaltar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Salmo 34. ¿En quién está tu confianza? ¿En lo blindado? ¿En las armas? ¿En los guaruras?
o en tu Dios Todopoderoso que te dice, nadie te podrá poner una mano durante todos los días de tu vida. Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida es la recompensa, es la consecuencia de temer a Dios en nuestro corazón. Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20. Ahí después de Proverbios está cerquita Isaías, para que no te vayas a Apocalipsis. Isaías 1, 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es lo que se llama que lo que sale de la boca de Dios no cambie. Dice Dios, no te equivoques, no te equivoques. Lo he dicho yo, y si lo he dicho yo, lo que sale de mis labios no puede ser cambiado. Si tú quieres y está en tu voluntad, hacer mi voluntad, vas a comer, vas a vivir, vas a tener bendiciones, vas a tener privilegios, y no te va a faltar nada. Pero si fueres rebelde, ¿qué significa rebelde? No hacer la voluntad de Dios. Serás consumido. O sea, en el momento en que me volteo y le doy la espalda a Dios, comienzo a autodestruirme. ¿Cuántas personas yo conozco? Ya me cansé de ti, Señor. Ok. Y en el momento en que dices, pues ahora voy a hacer esto, y voy a fumar, y voy a hacer mi vida, todas las cosas que tú hagas, desde ese momento en adelante, irás así, hasta que toques fondo. ¿Quién se endureció contra él? Dice la Biblia, y le fue bien. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5, vemos claramente este segundo punto, que Dios se agrada solo cuando hacemos su voluntad. Y dice en Primera de Pedro 4, versículo del 1 al 5, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, por causa de que Él, por pagar por nuestros pecados, sufrió lo que sufrió, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, toda nuestra vida, dice el Espíritu Santo en esta noche, ármate. O sea, en tu mente tiene que existir siempre, 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 Señor Jesús, cuánto sufriste por mí. Para que cuando enfrentemos las tentaciones y cuando enfrentemos que alguien nos quiera sacar del camino, para no hacer la voluntad de Dios, venga a mi mente, tú pagaste tu vida por mí, Jesús. Versículo 2. Para no vivir, el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. O sea, en esta noche Dios nos dice, ya basta todos tus reventones que tuviste antes que fueras cristiano, y tus marihuanadas, y tus borracheras, y tus fornicaciones, y tu desobediencia, y tu hipocresía, y tus mentiras. Ya basta de todas esas cosas. Ahora lo que nos queda, lo que nos resta, porque la vida es muy corta, ya no la vivas conforme a lo que viviste antes de conocerme, dice el Señor. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, antes de que fuéramos cristianos. Ay, pues lo que diga mi abuelita, pues lo que diga mi tío, pues lo que digan mis cuates, y dale gusto a los amigos. Si mis amigos fuman, yo fumo con ustedes. Si ustedes se avientan al pozo, me aviento al pozo con ustedes. Ya basta de seguir tratando de agradar a la gente. Ya basta.
Pues es que mi compadre y mi jefe en mi trabajo me dijo que nos vamos a ir con las muchachonas y que si yo no voy, ¿verdad? Entonces ya no soy ni hombre ni mucho menos. Y por no quedar mal con el jefe en mi trabajo y por quedar bien con él, no me importa adulterar y fornicar y llegar a las 6 de la mañana a mi casa y no me importa mis hijos ni mi esposa. Me importa quedar bien con el jefe de mi trabajo. ¿De veras? ¿Así es tu vida? ¿De veras te crees cristiano y le sigues dando gusto a las personas para quedar bien con ellas? ¿Las cosas que haces las haces para quedar bien con tus amigos y con tu compadre? ¿O con tus amigas? ¿O para quedar bien con Dios? Dicen Gálatas 1, si buscásemos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. Dice en Mateo 12, y muchos creyeron en Cristo, pero no le confesaban porque amaban más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene de Dios. Qué triste. Y finalmente dice en 1 de Pedro 3, ya basta para vivir lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjate lo que dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno y disolución. ¿Y qué te van a hacer? Nos van a ultrajar. A las personas que no hacen la voluntad de Dios, les extraña que nosotros no seamos como ellos. Porque la gente anda buscando, tus amigos andan buscando quiénes son como ellos, quiénes piensan como ellos, quiénes se revientan como ellos, quiénes se divierten como ellos, quiénes hacen lo que ellos hacen y cualquiera que no haga lo que ellos hacen, te comienzan a ultrajar, a perseguir, a burlarse de ti y de mí, a calumniarnos, a inventarnos cosas, porque el mundo odia la santidad. El mundo odia la luz, odian la verdad. Por eso crucificaron a Cristo, porque bajó del cielo a decirnos la voluntad de Dios. En tercer lugar, ya vimos en primer lugar que Dios ha revelado su voluntad, en segundo lugar que Dios se agrada solo cuando hacemos su voluntad y en tercer lugar, veamos 5 incisos, 5 actitudes que se pueden tomar hacia la voluntad de Dios. Número uno, hay personas que de plano dicen no me importa hacer la voluntad de Dios. Número 1, inciso A. No me importa hacer la voluntad de Dios. Estas personas no están interesadas en lo más mínimo hacer la voluntad de Dios. Son las personas que se creen autónomas. El otro día un grupo de jóvenes nos dijo, nosotros somos autónomos. Y les dije, ustedes no son dioses. ¿O conocen el significado de la palabra autonomía? La palabra auto, yo, nomos, gobierno, gobernarse por sí mismos. Es lo que significa autónomo. Entonces, cuando una persona dice soy autónoma o somos autónomos, están diciendo nosotros nos gobernamos nosotros mismos y no queremos que ningún otro gobierno se meta con nuestro gobierno. Por eso la Universidad de México se llama la Universidad Autónoma, porque el gobierno civil no puede interferir dentro de un gobierno que tiene una universidad.
Y desde hace muchos años, ¿verdad? Debieron haber quitado esta autonomía porque no debe existir en ninguna universidad la autonomía. Esta es la razón por la cual se atrincheran los porros y no se puede meter la policía, y cuando se arma la gorda, ¿verdad? Como en el 68, entonces sí se meten los soldados porque se viola la autonomía, cosa que no debería existir legalmente en una universidad y en ningún recinto en el país. Porque hay un solo gobierno, que es el gobierno ejecutivo, que gobierna a través del poder legislativo y el poder judicial. Pero no puede haber más gobierno, no puede haber zapatistas, no puede levantarse otro ejército que rete al gobierno que está gobernando el país. No puede haber dos ejércitos, no puede haber dos cabezas. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Y cuando dejamos esto es cuando comienza a reinar la anarquía y la confusión en las naciones. Entonces, es lo mismo en el mundo espiritual. Tú no puedes decir, yo quiero gobernar mi vida y no me importan las leyes de Dios. Espérame, ninguno somos autónomos, no somos dioses. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, no para abusar de ella y convertirla en libertinaje. Es una cosa muy diferente. Una muchacha me dijo, mire pastor, yo hago lo que me da la gana, porque soy libre. Y le dije, no, tú has confundido la libertad con el libertinaje. La libertad es y consiste en hacer lo que debemos hacer. El libertinaje es hacer lo que te dé la real gana. Y cuando alguien dice yo hago lo que me da la gana, esa persona vive en el reino de Satanás. Veamos en Proverbios capítulo 14, algunos ejemplos de cómo existen seres humanos que tienen esta primera actitud. Así de plano, a mí no me importa hacer la voluntad de Dios. Dice Proverbios 14, versículo 9. Los necios se mofan del pecado. Ahí está. Mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿A qué clase de personas pertenecen este grupo que dicen, no me importa hacer la voluntad de Dios? La Biblia le llama necios. ¿Quién es un necio de acuerdo a la Biblia? Porque en el Salmo 14:1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. También se califica como necio a un ateo. ¿Quiénes son estas personas? Una persona necia, tenemos que preocuparnos en saber qué quiere de nosotros, porque no soy Dios. Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mi futuro? ¿Qué quieres de mi carrera? Yo quiero que tú me guíes, Padre, porque yo no tengo la capacidad suficiente para poder hacerlo. Reconozco mi incompetencia, reconozco mi falta de sabiduría, reconozco mi inhabilidad para vivir, reconozco la leche que he derramado y el atole que he derramado ahí, tantas barbaridades que ha hecho Padre Santo, y quiero que tomes control de mi vida y quiero que me dirijas tú a través de tu Espíritu mediante la Biblia. Esa es la actitud de un hombre y una mujer que Dios está buscando. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 12, y aquí encontramos otro ejemplo. Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48. Lucas 12, 47 al 48. Es la parábola del siervo infiel. Y dice Jesús, es Jesús el que está hablando, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Tenemos el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, Pablo asesinaba cristianos. Y en 1 Timoteo 1:12 en adelante, Pablo dice, mas fui recibido a misericordia, yo el primero de los pecadores, porque lo hice en ignorancia. Vamos a comparar a Pablo con Judas. ¿Cuál crees que fue el pecado que va a llevar o que llevó y donde está ahorita Judas al infierno? Judas
Si alguien dice, su pecado fue de traicionar a Jesús. Pedro cometió el mismo pecado, lo negó 3 veces. Pablo le ganó porque Judas nunca mató cristianos. Y Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. O sea, dice Pablo, yo le gané en pecados a Judas. Si yo estoy en primer lugar, Judas está en segundo o en tercero. Y dice Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Porque yo sí que pequé y yo sí que hice pecados gordotototes. Matar cristianos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Judas conocía la voluntad de su maestro. Vivió 3 años con Cristo. Fue a la iglesia 3 años con Cristo. Fue cristiano, fue esto y el otro. Pero tu cuñado que no es cristiano y que ha hecho cosas peores que tú que eres cristiano, en el día del juicio va a ser castigado menos porque tú sabías lo que tenías que hacer, porque conocías la voluntad de Dios. Por eso Judas cometió ese pecado, porque él conocía la voluntad de su maestro. Pablo no sabía, no conocía la Biblia, no conocía a Jesús, hasta el momento en que se encuentra con él en Hechos 9 en el camino a Damasco y lo tumba la luz de su caballo y entonces le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo de ahí en adelante, al conocer la voluntad de su maestro, se entrega y se consagra a su servicio. ¿Qué nos dice esto? Una verdad tremenda, que mientras más vengas tú y estudies la Biblia, más culpable eres en el día del juicio. Allá afuera, aquí en Toluca y en el mundo entero, hay cantidad de gente que no sabe todo lo que aprendemos de la Biblia aquí. Tú cada miércoles que vienes, cada domingo que vas a tu iglesia, conoces más y más de qué? De la voluntad de Dios. Y si tú al conocer la voluntad de Dios, dice Jesús, no la haces, ¿y sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes cómo debes de tratar a tu esposa? ¿Sabes cómo debes de tratar a tu marido? ¿Sabes cómo debes de tratar a tus hijos? ¿Sabes cómo debes de portarte ante tus pastores y respetar la autoridad? Y no lo haces, te va a surtir grueso el Señor. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Inciso B, otra actitud hacia la voluntad de Dios es la persona que la busca y está abierto a hacer su voluntad. Cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, a la madre de Jesús, y le dijo, María, su nombre es Miriam, para que sepan, ¿verdad? En el griego es Miriam. Miriam, vas a ser madre, y el santo ser que nacerá en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo, y le vas a poner por nombre, no vas a escoger tú el nombre ni José, el nombre el Padre me envió para que te lo diera, le vas a poner Yoshua, que se traduce Jesús, que significa el Salvador. Cuando María recibe esto del ángel, inmediatamente se acuerda que ella no se había casado con José. Estaban desposados, comprometidos para casarse. Y en la ley judía, si una mujer se embarazaba fuera del matrimonio, la mataban a pedradas. Entonces le pregunta, ¿verdad?, al ángel, oye, espérame tantito, nada más dime, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo me voy a embarazar si no estoy casada? Y el ángel le contesta y le dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Te cubrirá como una paloma cuando se pone y empolla los huevitos, te va a cubrir el Espíritu Santo y el santo ser que nacerá será obra del Espíritu Santo y no del esperma de José. En ese momento María le pudo haber dicho, bueno, ve y dile a tu patrón, allá arriba al padre, que voy a comenzar a traer mi pancita y todos en el vecindario me van a comenzar a ver con malos ojos porque no estamos casados. Y una mujer embarazada antes de casarse sufre mucho, ¿verdad? Vergüenza, culpa, persecución, calumnias, etcétera, etcétera. Además, la gente me va a perseguir. Sin embargo, ninguna de estas cosas, sabiendo María el precio que tenía que pagar, no discutió porque era la voluntad de su Padre. Y si era la voluntad de Dios, era mejor hacer la voluntad de Dios y sufrir con los seres humanos
que ir en contra de la voluntad de Dios y sufrir de parte de Dios. Acuérdate de eso. Es mejor que sufras haciendo la voluntad de Dios, si así lo quiere Dios, que haciendo la voluntad tuya y de los humanos y no tengas quien te proteja. Porque cuando sufrimos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos bendice grande y nos protege grandemente. Entonces María se volteó y le dijo al ángel, hágase con tu sierva según tu voluntad. No me importa, no quiero ver las consecuencias, no quiero saber lo que voy a sufrir. Lo único que quiero es estar en el centro de la voluntad de mi Padre. Y cómo bendijo Dios a María, al grado que le dijo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. En el Salmo 40, veamos otros ejemplos. David era un hombre que tenía esta actitud. Anhelaba y buscaba así y estaba abierto a la voluntad de Dios. Salmo a pesar de la gloria y del aplauso y reconocimiento del mundo, estás buscando y estás disfrutando. Y no te importa que digan misa a los demás. Lo único que te importa es que es la voluntad de Dios. ¿Eres tú este tipo de persona y tienes esta actitud en tu corazón? Salmo 143, versículo 10. Ojalá que estén aprendiendo algo. Más les vale. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. O sea, aquí aprendemos otra cosa, que para que podamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos una escuela. ¿Dónde se aprende? En una escuela, ¿verdad? Y cuando le dice David, enséñame, significa que de alguna manera Dios aquí en la tierra tiene medios para enseñarnos. Y ustedes en este miércoles, en esta noche, ¿a qué vinieron? A ser enseñados. Ahora, si ustedes al venir a un estudio bíblico, antes de venir en sus casas a las 7, 8 de la noche, venías en el carro, Padre, enséñame en esta noche tu voluntad. Quiero oír algo de la Biblia que me muestre algo que yo no he hecho y que tengo que hacer. Si tú tienes esa actitud y le dices, Padre, enséñame, Dios ve tu corazón y eres grandemente bendecido. Pero si vienes aquí al estudio bíblico y sabes que vienes a aprender a hacer la voluntad de Dios y te sales por esa puerta y sigues igual que como tú entraste, Dios nunca te vuelve a enseñar. ¿Qué significa esto? Que vas a seguir viniendo a estudiar la Biblia porque te gusta oír la Biblia, sin embargo, no te va a entrar por acá y te va a salir por allá. ¿Por qué? Porque va a comenzar a endurecerse tu corazón. Eso es lo que sucede. Miren ustedes en Juan capítulo 7 esta verdad. Dice Jesucristo, Juan 7, esto es tremendo. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17. Es Jesucristo el que está hablando. Y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. El que quiera obedecer va a conocer
¿Qué vamos a conocer? Si la doctrina, si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Qué tremendo! Digan, hermanos, ay hermano, enséñame la predestinación. Y a ver, ¿por qué esto y el otro? ¿Y por qué cuántos días son en el Génesis? ¿Y por qué aquí, por aquí, por allá? ¿Cuánta gente encontramos que preguntan y quieren saber, sin embargo, Dios sabe que en sus corazones no quieren hacer la voluntad de Dios? Quieren data, quieren información, quieren conocimiento para enriquecer su intelecto, pero en su corazón no quieren hacer su voluntad. Esas personas nunca van a conocer a Dios. El que quiera conocer la voluntad de mi Padre, conocerá mis enseñanzas. En otras palabras, el resultado de querer hacer la voluntad de Dios es conocer la verdad. Y la única forma de poder conocer la verdad es teniendo una actitud de querer hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, tenemos en el inciso C que otra actitud es personas que la buscan pero con una mente cerrada. La buscan con una mente cerrada. Les voy a dar un ejemplo. Llega una muchacha con su papá. Papá, ¿te gusta Paquito de mi novio? Mira, mijita, ya te dije que tiene cara de rufián, tiene cara de sobrino de Bin Laden, etcétera, etcétera. No es cristiano. Ah, bueno, gracias, papi. Ya el papá es cristiano, ella sabe que es una buena opinión, su mamá le dijo lo mismo, y después van con un pastor. Oiga, pastor, ¿qué le parece Paquito? Véalo, ¿verdad? Qué cara tan simpática tiene, ¿verdad? Es buen muchacho, yo creo que se va a convertir después de que nos casemos, ¿verdad? Y comienzan a buscar la voluntad de Dios para encontrar a alguien que les dé la razón. ¿Cuánta gente conoces así? Y van con una y con otra persona, hasta que encuentran la persona, sí, cómo no, Chenchita, mira, yo creo que sí tu Paquito, sí te conviene, ya ves, esa es la voluntad de Dios. La buscan con mente cerrada. Ella sabe perfectamente bien en la Biblia que no debe andar con un muchacho que no es cristiano, para comenzar. Y comienza el autoengaño, se comienza a racionalizar el pecado, para justificar nuestras acciones. Estas personas quieren conocer la voluntad de Dios, pero no quieren descubrir que Dios les pida algo que no estén dispuestos a hacer. Quieren la voluntad de Dios, pero quieren que sea limitada y aceptable. Si me gusta, la hago. Y si no me gusta, o Dios me pide algo que no me guste, no la voy a hacer. Quieren controlar la voluntad de Dios a su voluntad, y estas personas usualmente ven lo que quieren ver como la voluntad de Dios. No, estoy seguro que esta es la voluntad de Dios. Mire, vamos a terminar en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, lo que dijo Jesús de estas personas. Y qué susto estas personas se van a llevar el día que se mueran. Mateo capítulo 7, versículos 6 y 7. No, perdón, Marcos, es Marcos. Oh, no, miren, está bien. Discúlpenme, es que está en los dos. Yo tenía Mateo un pasaje, es Mateo 7:21, está en los dos, en Marcos, pero vamos al de Mateo. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que cuando tú te mueras y yo me muera, no vas a poder decirle al Señor, 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 con mi Señor Jesús, yo fui a la iglesia, en los discipulados bíblicos, yo creí en ti, etcétera, etcétera, y te va a decir, ¿me estás hablando a mí? ¿A mí? ¿A mí me dice el Señor? ¿Cuándo fuiste santo? ¿Cuándo viviste una vida apartada del pecado? ¿Cuándo, dime nada más una semana o 15 días que hayas vivido en pureza sexual?
Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no te acuerdas que profetizamos en tu nombre? ¿Que no te acuerdas que echamos fuera demonios y que hicimos milagros? Y les declararé, nunca los conocí. Y recuerden que en Juan capítulo 10 Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Eso significa que eran salvos. Esto significa que estas personas nunca tuvieron la salvación. Pero un momentito, alguien me puede preguntar, ¿se puede no tener la salvación y echar fuera demonios y hacer milagros? Judas lo hizo. No todos los milagros son hechos por el poder de Dios, hay muchas falsificaciones. No todas las lenguas que se hablan son lenguas del Espíritu Santo. No todos los predicadores hablan inspirados y predicados por Dios, es profetizar. Lo hacen también por energía de Satanás. Y tenemos que recordar eso, que no todo lo sobrenatural necesariamente proviene de Dios. Oremos. Señor, queremos conocer tu voluntad y hacerla, Padre. Es el deseo de nuestro corazón. Queremos a través de estos estudios que hemos comenzado esta noche de la voluntad tuya, aprender qué quieres de nosotros. Oh Dios, hemos descubierto que esta voluntad se encuentra en tu palabra, en la Biblia. Y que es imprescindible al venir a la Biblia y al venir a pararnos, a presentarnos delante de ti, que tú en nuestro corazón veas sinceramente un corazón recto, un corazón que podamos decirte como tus siervos, como tus siervas en la Biblia, Señor, no importa el costo de lo que me cueste hacer tu voluntad. No me interesa, Señor, lo que voy a perder o lo que voy a dejar de ganar. Me interesa hacer tu voluntad. Porque riquezas, honra y gloria hay para los que hacen la voluntad de Dios. Tal vez al principio sufriremos algunas cosas, pero siempre Dios bendice al final. Siempre recogeremos una grande cosecha, porque si algo agrada a nuestro Padre, es nuestra fe. Es creer que lo que Él dice es verdad y hacerlo, porque la fe sin obras está muerta. En esta noche tal vez haya personas que ni siquiera han conocido la voluntad de Dios y vivían en ignorancia, como el apóstol Pablo, creyendo que en su religión estaban bien o que las cosas que hacían no estaban mal. Pero esta noche el Espíritu de Dios te ha traído, no por coincidencia, para comenzar a enseñarte la voluntad de un Dios que hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a pagar con su sangre por nuestros pecados, a resucitar a los 3 días y a mostrarnos que en Él, en su sangre y en su muerte, hay perdón de nuestros pecados. Si alguna persona en esta noche quiere comenzar a caminar con Dios, hoy que has oído que necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como el único Salvador, como tu única esperanza que tienes para vivir los pocos días que nos quedan de vida, ahí desde tu lugar dile estas palabras. Si quieres recibirlo en tu corazón como tu Salvador, dile: Señor mío y Dios mío, perdóname por vivir en ignorancia de tu voluntad. Ahora sé que existes, que has dejado en la Biblia escrita tu voluntad y que no hay forma de agradarte más que conociéndote y viviendo para hacer tu voluntad. Te pido perdón por mis pecados y creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar con su sangre. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos y ahora te pido, Jesús, en este instante,
que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque será el gozo de toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.